Bueno, a continuación vamos a abordar lo que sería el segundo apartado de introducción del narcisismo, apartado en el cual Freud va a emprender otros caminos para seguir estudiando el narcisismo. Dichos caminos son tres. En primer lugar va a trabajar lo que sería la enfermedad orgánica, en segundo lugar la hipocondría y en tercer y último lugar la vida amorosa de los sexos. Bien, respecto a la enfermedad orgánica, Freud señala que la tomó en cuenta por sugerencia de Sándor Ferenczi, dado que la enfermedad orgánica influye en la distribución de la libido, es decir, la persona aquejada por sensaciones penosas y dolorosas retira su interés del mundo exterior y solamente se va a concentrar en todo aquello que tenga relación con su sufrimiento. Es decir, mientras se sufre se deja de amar, señala Freud. Ahora bien, intenta traducir este estado en términos de su teoría de la libido, diciendo que la persona cancela de manera momentánea las cargas libidinales de sus objetos de amor y retira esa libido sobre su yo, es decir, se establece un estado momentáneo de narcisismo en el cual tanto interés como libido tienen el mismo destino y se hace imposible distinguirlas. Ahora bien, señala Freud que cuando la persona recupera la salud, es decir, cuando se cura y cesan esos dolores, paulatinamente va a ir recuperando su capacidad de amar, es decir, paulatinamente va a ir invistiendo con libido nuevamente sus objetos de amor y con interés el mundo exterior. Ahora bien, con respecto a la hipocondría, Freud la toma en cuenta porque también se da esta distribución de la libido, se exterioriza o se manifiesta de igual forma que la enfermedad orgánica, es decir, la persona se encuentra aquejada por dolores, retira su interés del mundo exterior, se concentra en su sufrimiento, se da un estado de narcisismo. Y la diferencia se da cuando se hace la pregunta por los fundamentos, es decir, en el caso de la enfermedad orgánica hay fundamentos comprobables de alteraciones de órgano. En el caso de la hipocondría dichos fundamentos faltarían. Sin embargo, Freud va a decir que tampoco es cierto que en la hipocondría no habría alteraciones de órgano. Ahora bien, ¿cómo fundamenta esta idea? Recurriendo a su teoría de la sexualidad, es decir, recopilando lo dicho en 3 ensayos de teoría sexual. Freud indica que en la observación clínica, es decir, en el tratamiento de las neurosis de transferencia, también surgen o aparecen sensaciones displacenteras o dolorosas semejantes a las de la hipocondría. Ahora bien, ¿cómo se fundamentan estas sensaciones displacenteras? Indica que existen órganos que producen sensaciones displacenteras o dolorosas, pero que no se encuentran en un estado de enfermedad como en el sentido habitual del término. El modelo que va a tomar Freud van a ser el modelo de los órganos genitales en estado de excitación. En dicho estado, los órganos genitales, digamos, reciben aflujo sanguíneo, se hinchan, humedecen y también son sede de múltiples sensaciones. Ahora bien, Freud va a llamar erogenidad a la actividad de órganos que envían estímulos a la vida anímica o al aparato psíquico de excitación sexual. Indica que, utilizando el concepto de zonas erógenas, existen diferentes partes del organismo, es decir, él va a generalizar esta capacidad de erogenidad, diciendo que todos los órganos tienen esta capacidad de enviar estímulos de excitación sexual al aparato psíquico, y va a indicar que digamos, las zonas erógenas pueden reemplazar o sustituir o ser subrogados de los genitales y comportarse de igual forma. Ahora bien, de esta forma Freud va a fundamentar el tipo de alteraciones de órgano que están en la base de la hipocondría, diciendo que cuando se da una alteración de la erogenidad en el interior de algunos órganos, en paralelo se va a dar una distribución o una alteración de la distribución de la libido del yo, como se da en la hipocondría. Ahora bien, Freud de esta forma fundamenta los fenómenos hipocondríacos diciendo que van, digamos, en paralelo con la alteración de la erogenidad de los órganos y van a producir este estado de alteración en la libido del yo. Por otra parte, Freud va a tratar de
echar luz sobre algunos fenómenos de las parafrenias, indicando que la hipocondría se encuentra en relación a las parafrenias o psicosis en la misma relación que las neurosis actuales en relación a las neurosis de transferencia. Recordemos que las neurosis actuales son la neurastenia y la neurosis de angustia, mientras que las neurosis de transferencia son la histeria y la neurosis obsesiva. Ahora bien, retomando Freud, la teoría, digamos, de la contracción de enfermedad y la producción o formación de síntomas, va a decir que en el caso de las neurosis de transferencia, lo que sucede es que cuando se cancela el vínculo erótico con objetos o personas del mundo exterior y se produce una introversión de la libido, es decir, que la libido sexual se concentra en la fantasía, la libido objetal, se va a producir también una regresión, y cuando fracasa, digamos, el aparato psíquico en este intento de derivar esta energía interna, que no puede, digamos, ser descargada de manera inmediata o no sería deseable en ese momento, se va a producir un estancamiento y un éxtasis de libido objetal, dando lugar a fenómenos de angustia que va relacionado con la aparición de las neurastenia o la neurosis de angustia, es decir, las neurosis actuales. La hipocondría tendría el mismo lugar en el caso de las parafrenias, es decir, cuando hay un éxtasis o un estancamiento de la libido yoica. Ahora bien, Freud se pregunta cómo puede ser que un éxtasis de libido yoica sea displacentera. Por un lado, recurre a su principio económico de que el aumento de libido o de tensión o de estimulación es sentido como displacer en el aparato psíquico, y por otro lado señala cuáles serían las razones por las cuales uno se vería obligado a traspasar el narcisismo, es decir, empezar a amar, dado que un fuerte egoísmo preservaría de la enfermedad, pero en algún momento sería necesario volver o empezar a amar. Para lo cual indica que la función del aparato psíquico es manejar o dominar esta cantidad psíquica, y que cuando se llega a cierta cantidad, o sea, se sobrepasa cierto límite, se empieza a sentir la necesidad de derivar esta energía, ¿no? Lo mismo sucede con la libido yoica, cuando hay un éxtasis de la libido del yo. Entonces, volviendo a las parafrenias, señala Freud que, a diferencia de las neurosis de transferencia, cuando se cancela el vínculo erótico con el mundo exterior, la libido no va a la fantasía, no se produce una introversión, sino que se va directamente hacia el yo, dando lugar a los fenómenos del delirio de grandeza. Ahora bien, Freud va a decir que el delirio de grandeza va a tener la misma función que la introversión, es decir, tratar de manejar ese aflujo o esa cantidad de libido yoica para evitar un éxtasis. Ahora bien, cuando fracasa el delirio de grandeza en este objetivo de derivar internamente la energía o la libido yoica, se van a dar estos fenómenos que conocemos como de hipocondría, es decir, va a aparecer la angustia basada en un estancamiento de la libido yoica o un éxtasis de la libido yoica. Ahora bien, comparándolo con las neurosis de transferencia, señala Freud que en las neurosis de transferencia la manera de tramitar la angustia cuando se da un éxtasis de libido objetal es a través de la formación o los mecanismos de formación de síntomas. En el caso de la histeria se va a dar mecanismo de conversión, en el caso de la neurosis obsesiva la formación reactiva, y en el caso de las neurosis de angustia o fobias se va a dar a través del parapeto fóbico o dispositivos protectores. Ahora bien, en el caso de las parafrenias, señala Freud, cuando se da un estancamiento de la libido yoica, lo que se va a realizar son mecanismos de restitución, es decir, volver a emitir esa libido hacia afuera, y va a dar lugar a, digamos, esos fenómenos considerados como parte de la enfermedad, que en realidad es un modo de curación, ¿sí? De este modo, Freud va a agrupar en 3 grupos los fenómenos que se pueden dar en las parafrenias. En un primer grupo pueden ser, digamos, la normalidad aparente o la neurosis, donde aparecen solamente fenómenos residuales. Un segundo grupo sería el de los fenómenos patológicos propiamente dichos, donde aparece, por ejemplo, fenómenos como la hipocondría, cuando hay una angustia del lado de la libido yoica,
o un estancamiento de la libido yoica. Por otro lado, lo que sería el delirio de grandeza. Por otro lado, lo que sería también el desinterés o la cancelación del vínculo libidinal con respecto al mundo exterior, y perturbaciones afectivas. Un tercer grupo va a ser el de los procesos de restitución, es decir, de curación, o el intento de manejar esa libido yoica, que va a ser cuando se intenta emitir esa libido hacia el mundo exterior. Y esto se puede dar de dos maneras, señala Freud, en el caso de las parafrenias. Puede ser a la manera de una histeria, es decir, donde aparecen fenómenos de las parafrenias o de la demencia precoz, o puede ser a la manera de una neurosis obsesiva, es decir, dándose fenómenos de la paranoia. Bueno, y como tercera vía de estudio del narcisismo, Freud va a considerar la vida amorosa del ser humano y las diferencias en el hombre y en la mujer. La novedad en este texto es que introduce un nuevo tipo de elección de objeto junto al tipo de elección de objeto por apuntalamiento, que sería el tipo de elección de objeto narcisista. Respecto a la elección de objeto por apuntalamiento, indica Freud que nace de las vivencias de satisfacción, es decir, al igual que las pulsiones sexuales, que nacen apuntaladas o apoyadas a las funciones y satisfacciones de la pulsión de autoconservación y que luego se independizan de la misma. Esto se observa también en el hecho de que las personas encargadas de la nutrición, del cuidado y de la protección del niño devienen como los primeros objetos sexuales y amorosos del mismo. Por otra parte, indica Freud que, considerando al narcisismo primario como una fase libidinal en todo ser humano, puede también privilegiar el tipo de elección narcisista de objeto, es decir, que se toma a sí mismo como objeto de amor y sexual. Ahora bien, Freud traslada lo dicho para pensar digamos, la vida amorosa en el hombre y en la mujer y sus diferencias en relación a la elección de objeto. Indica Freud que el tipo de elección por apuntalamiento es característico en el hombre. Esto se observa en el hecho de que hay una sobreestimación del objeto sexual que luego desencadena el estado de enamoramiento, en el cual el propio narcisismo es cedido al objeto y se empobrece el yo. Por otra parte, indica Freud que en el caso de las mujeres lo regular es un tipo de elección narcisista, indicando que con el desarrollo puberal y con la conformación de los órganos femeninos se produce un crecimiento del narcisismo primario, privilegiando el tipo de elección narcisista. De este modo indica Freud que su necesidad no se satisface amando, sino siendo amada, y que la vía o el camino por el cual puede brindar el amor pleno de objeto es a través del hijo, en el sentido de que una parte de su cuerpo propio se le presenta como algo extraño y mediante su narcisismo puede brindar el pleno amor de objeto. Ahora bien, indica que hay otras mujeres que no necesitan, digamos, esta vía para llegar al pleno amor de objeto, indicando que antes de la pubertad se han sentido varones y que con el desarrollo de la feminidad, digamos, se han visto perturbado ese ideal varonil y luego predomina un tipo de elección de objeto por apuntalamiento. Dicho esto, Freud luego pasa a hacer el siguiente esquema en el cual se ven las diferentes variables de los dos tipos de elección de objeto. Respecto al tipo de elección de objeto narcisista, indica Freud que hay, por un lado, 4 variables. Por ejemplo, se ama a lo que uno es decir, a sí mismo, en el estado de narcisismo. Por otro lado, se ama a lo que uno fue, es decir, en el narcisismo primario. Por otra parte, se ama a lo que uno querría ser, que esto Freud lo explica mejor en el tercer apartado, en relación al ideal sexual, cuando el objeto, es decir, presta auxilio al yo, cuando no logra cumplir con ciertos ideales o exigencias de su ideal, y el objeto sí los cumple, entonces se produce una elección de objeto narcisista acorde a lo que uno querría ser. Y la cuarta variable sería: se ama a la persona que ha sido parte del sí mismo propio, es decir, al hijo. En cuanto al tipo de elección por apuntalamiento analítico, establece 2 variables, es decir, se ama a la madre nutricia, a la mujer nutricia,
o al hombre protector. Por otra parte, Freud va a considerar también el amor parental para estudiar el narcisismo, indicando que la actitud de los padres frente al niño o a la niña es, lleva la marca y el estigma del narcisismo por la sobreestimación que hay, por lo cual se observa ahí una reproducción y digamos un renacimiento del narcisismo primario de los padres, abandonado desde hace mucho tiempo. Esto también se observa en la compulsión a atribuir perfecciones al hijo y al olvidar o a encubrir ciertos defectos. Por otra parte, también se desea que puedan realizar los sueños y deseos irrealizados de los padres. También indica la imagen Freud de su majestad el bebé, indicando que se suspenden las leyes de la naturaleza y de la sociedad frente al mismo. Por ejemplo, todo aquello que podría perturbar el narcisismo, que sería la enfermedad, la muerte, la renuncia al goce, etc. Y de este modo Freud indica que, esta actitud o este amor tierno de los padres no es otra cosa que el narcisismo redivivo de los mismos, es decir, de su narcisismo primario, ahora siendo trasladado hacia el amor de objeto a sus hijos. Bueno, ahora vamos a pasar a ver lo que sería el tercer apartado de introducción del narcisismo.